Regresamos al noticiero y tenemos ya del otro lado a Alejandro Vidondo. Él es ingeniero, es director de la carrera de Ingeniería en Sonido, en la Universidad Nacional 3 de Febrero, en la UN3. También es director del Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido, CISTAS. Y vamos a hablar justamente de algo que debo reconocer que es un tema que traté de mencionarle hace algunas semanas a Nahuel Isela, debido a lo que nos pasa a cualquiera, hablo casi por la totalidad de la ciudadanía, de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que es la contaminación sonora. Así que para ello tenemos la palabra de un especialista y le damos la bienvenida a Alejandro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Diego González y soy todo oídos, valga el juego de palabras. Hola Diego, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y la verdad que como dije recién en la intro, es algo que nos pasa casi a todas las personas que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Imagino también que en el resto del país y obviamente en el área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA, que es la contaminación sonora, los ruidos. También si hay reglamentaciones, legislaciones, porque lo más común es que alguno se haya quejado con un vecino porque hay ruidos molestos un día a la semana, lo que fuera. Pero también por otro lado, y esto lo digo en carne propia, tuve y tengo construcciones a los dos lados del departamento con ruidos todo el día u obra pública en la vereda taladrando a diestra y siniestra. Así que para eso espero que nos cuentes a ver si hay algo que nos proteja a nosotros como habitantes de la ciudad. Sí, hay un ordenamiento de lo que puede ser la producción de ruidos y obviamente la producción se genera hacia el ambiente exterior o se genera hacia el ambiente interior. Eso por un lado. Y por otro lado, uno puede aplicar esta ley, que es la ley 1540 y su decreto reglamentario, se pueden aplicar cuando una de las dos partes es una actividad habilitable o registrable. ¿Me explico? O sea, no cuando son dos particulares, dos vecinos en el que uno pone la música fuerte y le molesta al otro, ahí no se puede aplicar esta ley. En ese caso se va a lo que es la justicia contravencional. Claro. Pero cuando uno tiene del otro lado un agresor sonoro o un agresor de ruido y eso es una empresa o ejerce una actividad registrable, en ese caso sí se aplica la ley 1540. Por ejemplo, una obra de construcción que tenés al lado de tu departamento que taladran todo el día. Exactamente, eso es una actividad registrable, o sea, uno tiene que pedir un permiso de obra y tiene que dentro de todos esos permisos existe también el dar aviso de que va a generar ruidos y hay una regulación para mitigar, pero también como todo, o sea, esto pasa por tomar conciencia. Yo creo que cuanto más grande es la ciudad y a uno más difícil se le hace tomar conciencia de la agresión que generan los ruidos y esto empieza por uno. Entonces, uno es un generador de ruido. Sí, o sea, la actividad del hombre genera ruido. Genera ruido, genera vibraciones y forma parte de que nosotros tengamos esa conciencia, el poder controlarlo y aparte de que nos eduquemos. O sea, sobre son todo esas dos características. Claro, y sobre todo Tenemos esto que último. estar educados y tener una real noción de lo que nosotros generamos. Justamente, como dije recién, sobre todo esto último también es información y educación que me parece que a grandes rasgos, y hablo por mí y trato de generalizar un poco, no hay demasiada información en cuanto a cómo podemos protegernos o cuidarnos, o también conocer si hay regulaciones desde el punto de vista legal para con nosotros los ciudadanos. Esto me dispara a que, por ejemplo, en los últimos 2 años de pandemia, en muchos casos hubo quienes dieron clases desde sus casas, desde sus hogares, ¿sí? De forma remota, o incluso el trabajo. Pero al mismo tiempo también, en algún momento no, porque estaban paradas las obras en construcción, pero en otro momento sí, se realizó un ruido atroz que imposibilitaba, por ejemplo, trabajar con normalidad, entre comillas. Es así, es así. Si bien durante la pandemia, en general, todas las ciudades del mundo, estamos hablando de las metrópolis, ¿no? Las ciudades grandes, Sí.
en general todas tuvieron una merma en el nivel sonoro del ambiente exterior, que poco a poco, a medida que las actividades se fueron tomando o retomando la normalidad o una nueva normalidad, bueno, ese nivel de ruido fue creciendo nuevamente hasta el nivel que tenemos hoy. En ese momento, cuando estábamos justamente trabajando desde nuestras casas, pudimos experimentar o estar inmersos en una situación de ruido diferente de la de todos los días, en donde salíamos y ejercíamos nuestras tareas laborales afuera. Bueno, eso también educa. O sea, el padecer el ruido también educa y nos debería poner en una situación de tratar de uno controlar esos ruidos. Entonces, si voy a poner si por ejemplo voy a poner la música a un nivel importante, y bueno, tengo que ser consciente de si lo puedo hacer, si no estoy molestando al vecino, si no estoy abriendo alguna puerta y estoy también contaminando el ambiente exterior, si lo estoy haciendo en un entorno apropiado, o sea, si la habitación donde estoy está apropiadamente aislada. Y acá estamos tocando muchos temas, o sea, no solamente es ruido urbano, sino también implica lo que es las construcciones. Las construcciones tienen algún grado de aislamiento, el cual el usuario, o sea, el dueño, el propietario, lo pueda saber. Entonces, indudablemente, buscar lugares o espacios con una mayor calidad sonora o acústica en general, de ruido y vibraciones, y eso implica también conocer el grado de aislamiento que está teniendo el inmueble, la casa, la oficina, el taller, el entorno laboral en el cual uno se desenvuelve. Fíjate cómo estamos tocando muchas cosas. Ya tocamos educación, tocamos el propio comportamiento, tocamos un poco también cambiar, hacerse cargo de lo que contamina, también, bueno, lo que es las construcciones, arquitectura, ingeniería civil, y podemos empezar por hasta el ruido que generan los vehículos, el ruido que generan lo que es, los vehículos están los de gran porte y los de mediano y bajo porte, ¿sí? Tránsito pesado, tránsito liviano. Bueno, ¿en qué medida las fábricas de vehículos motorizados controlan el ruido que estos hacen? ¿En qué medida una persona dueña de una motocicleta o de una moto está controlando el ruido que hace a la hora de no dejar el escape abierto? Eso también es educación. Sí. Entonces, como tocamos muchas áreas. Sí, sí, de hecho, en tiempos donde se habla tanto de responsabilidad afectiva, nada se habla de responsabilidad sonora, por así decirlo. Desde ya. Y es un contaminante, valga la redundancia, es un contaminante silencioso. Porque, a ver, te está haciendo daño, nos está haciendo daño a todos y no nos damos cuenta porque nos acostumbramos. Entonces, nos acostumbramos o tomamos por normal algo que no debería ser normal. Fíjate que hasta ahora ni hemos hablado del medio ambiente. O sea, no hemos hablado ni de fauna, cosa que pasa, por ejemplo, en la Reserva Ecológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, que está el predio de Costanera Sur, donde habitualmente se realizaban festivales y recitales. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con la fauna? Y cuando la fauna está sometida a ruido que genera el ser humano, un detalle. Por ejemplo, para reproducirse se tiene que reunir de alguna manera, y lo hacen con el canto, supongamos los pájaros, se tiene que reunir el macho y la hembra. Y como hay ruido de fondo, que crece el ruido por la actividad humana, bueno, o uno no escucha al otro, o uno tiene que cambiar el canto porque percibe el ruido y cambia su canto, que no es reconocido por la otra parte. Conclusión, o esa especie se dificulta en su reproducción o migra. Y si migra, hemos perdido
algo de nuestro entorno de medio ambiente natural. Entonces, el ruido y las vibraciones son contaminantes silenciosos. Se incrementan si es que no tienen ningún control, se incrementan más aún si no existe una educación y una toma de conciencia que tiene que ser permanente. Esto no es dar una charla y ya está, se terminó. Esto es permanente, permanente. Si eso no sucede, nos termina haciendo daño a todos. Mira, justamente ahora hiciste un ejemplo perfecto y la descripción en la contaminación justamente y el medio ambiente. Traigo a colación un ejemplo, quienes me conocen de esa, aprovechás para mencionar, pero justamente hay una banda de grunge, de rock, Pearl Jam, que cada uno de sus shows donan un porcentaje de lo recaudado para compensar la contaminación sonora. Dicho esto, digo, ¿hay algún tipo de legislación para justamente implementar o que se regule o haya normativas? Y por otro lado, también te invito a compartir esta información desde el punto de vista individual. ¿Algún tipo de compensación? Por ejemplo, si tengo una obra en construcción al lado, me dificulta las tareas diarias o afecta inclusive hasta lo más mínimo que es mi estado de ánimo. El taladro lo escucho a las 6 de la mañana. ¿Hay algo alguna norma, alguna compensación, algo que legisle y que regule toda esta actividad? Hay una norma, está la ley en Cava, la 1540 y su decreto reglamentario 740, existe y indudablemente se pone en práctica y existe la verificación de casos denunciados, y la compensación, la única compensación es mitigar, atenuar o suprimir la fuente de ruido. Pero eso se hace frente al accionar de los inspectores y de la dirección municipal correspondiente, y hasta ahí se llega. O sea, hay una actividad que es contaminante o potencialmente o probablemente contaminante. El agredido o los agredidos tienen que hacer una denuncia al gobierno de la ciudad, y tiene que actuar la dirección correspondiente y aplicar la ley, y eso debería o mitigar, o sea, propender a la mitigación de la agresión de ruido o vibraciones, o a su desconexión, o sea, que se termine. Entonces, esa es la única defensa, que es en general la defensa que hay en todo el mundo. Todas las ciudades tienen su legislación, la aplican, y el usuario tiene que saber, o sea, el que genera ruido tiene que saber que no es cuestión de empiezo, hago ruido y espero las denuncias. No, nuevamente volvemos al principio. Educación es entender que uno le está haciendo daño a los demás. No, pero es un poco de ruido, no hace nada, que se le aguante un poco. No, no es así. No es así. Muy bien. Entonces, uno tiene que empezar por la educación, tener claro qué es lo que uno genera, y antes de generarlo ya estar previendo su mitigación. Bien, Alejandro, para ir finalizando, por un lado también sirve siempre de referencia porque uno a veces dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires o, no sé, una localidad del conurbano, hay mucho ruido. A nivel global, ¿cómo está posicionado, por ejemplo, nuestro país? Si realmente somos muy ruidosos o es lo que sucede en el resto del mapa y bueno, es una realidad que no podemos modificar. Y por otro lado, previo a esta pregunta, también me interesaría saber, porque desde lo teórico, bien, fuiste clarísimo, la ley 1540, como mencionaste, pero ¿se cumple? ¿Se realizan denuncias? Sí, se realizan denuncias, sí. Sí, a ver, yo creo que la realidad pasa por encima de la teoría. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que hay mucha mayor cantidad de denuncias que capacidad humana para poder atenderlas. Pero sí, se hacen. Y por otro lado, ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires? A ver, no es que los países son los que son más ruidosos o menos ruidosos. Esto en general se comparan ciudades grandes. Claro. Porque las ciudades grandes tienen ciertos problemas de ruido. A ver, una ciudad es un organismo vivo, y como organismo vivo
va modificando permanentemente el ruido y las vibraciones que genera. Las ciudades grandes tienen ciertas patologías, las medianas otras y las chicas otras. Una legislación o normativa para una ciudad grande es de difícil aplicación en en una mediana, y de muy compleja o complicada o casi nula aplicación en una chica. Entonces, lo que podemos hacer es sí comparar la ciudad de Buenos Aires con el resto de las ciudades grandes del planeta, y sí, es una de las ciudades más ruidosas del planeta, junto con las que son tremendamente grandes, como el Distrito Federal de México, como Sao Paulo, como Tokio. Son todas ciudades, son muy ruidosas. Algunas más, otras menos, en algunos momentos otras son, porque hay cierta estacionalidad, Claro. ¿sí? En los ruidos que generan las ciudades. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando todo el mundo en enero, o mucha gente, no digo todo el mundo, o en enero mucha gente se va de vacaciones, hay una reducción en la generación de ruido. No es una reducción increíble, pero hay una pequeña reducción. Bueno, esto es una estacionalidad, hay ciertas estaciones en donde hay mayor generación, menor generación. Pasa con todas las ciudades grandes. Pero es muy importante, este concepto es, una ciudad es un organismo vivo que genera ruido permanentemente y es cambiante. Entonces, tiene que estar actualizado el estudio de ruido sobre cada una de las ciudades. Ciudad grande, chica, mediana, todas cambian. Entonces, no solamente es una ley fija, punto, sino que tiene que haber todo un equipo de profesionales que estén trabajando en estudiar cómo va evolucionando el ruido en tal o cual ciudad, justamente para cuidar algo. Y ese algo es muy importante definirlo. ¿Qué cuidas? La salud de la gente, cuidas el medio ambiente, ¿qué cuidas? No sé, espacios que son santuarios acústicos, con eso qué quiero decir, y que tienen un ruido de fondo muy bajo. Ruido de fondo es cuando desconectamos la actividad humana, o bueno, con la actividad humana conectada igual, funcionando, el lugar tiene muy poco ruido de fondo. Esos lugares son lugares que la gente debería buscar si es que requiere tranquilidad, si es que quiere vivir otro estilo de vida. Bueno, el estudio del ruido urbano es una disciplina gigante y que toca un montón de otras áreas. Y cuando uno se da cuenta de que esto es un organismo vivo, lo vuelvo a repetir, Sí. Ahí uno se da cuenta que tiene que estar estudiándolo en forma continua, y acá viene lo que se llaman los mapas de ruido. El mapa de ruido es una descripción gráfica de los niveles de ruido que hay en una ciudad periódicamente. O sea, supongamos, durante 1 o 2 años se confecciona un mapa de ruido. Bueno, tenemos la última foto. Cuando se terminó de confeccionar el mapa de ruido de los últimos 2 años, ya tenés que empezar a confeccionar el próximo. Claro. Y tendrás la de los siguientes 2 años. Y planificación. Entonces, exactamente, de ahí ya tenés planificación urbana. Fíjate cómo se tocan muchas cosas con el simple hecho de estudiar el ruido urbano. Sí, recuerdo que, no sé si sigue vigente y está ahí, pero sobre la avenida Santa Fe, casi a la altura de Coronel Díaz, o por ahí había una pantalla que iba midiendo decibeles y el ruido justamente de tránsito y de bullicio en ese sector de la ciudad. Son herramientas para la educación de la ciudadanía. Todo eso sirve, es buenísimo, porque de repente alguien lo ve y se pregunta ¿qué está midiendo? ¿De qué se trata? Entonces pasa a ponerle un colectivo que hace un nivel de ruido muy importante, y vos ves que el medidor por ahí levanta un poquitito. Eso hace por lo menos que la gente se cuestione algo. Entonces, para poder aprender algo es buenísimo hacerse uno la pregunta. Me parece una herramienta muy válida, y ojalá tuviéramos muchas más de esas distribuidas por todas las ciudades. Tal cual. Bueno, si los argentinos somos ruidosos, ¿cómo no va a ser la capital también ruidosa?
Desde ya, así es. Así que bueno, hay que llamarse un poquito a la reflexión y a la conciencia. Desde ya, Alejandro, muchísimas gracias por tus palabras y la claridad también en los conceptos y compartir hasta con ejemplos lo más mundano y terrenal posible para entender también en qué lugar nos encontramos nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, Diego, muchísimas gracias a vos por haberme contactado y un saludo grande también para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Te saludamos bajito, así no hacemos tanto ruido. Y agradecemos entonces la palabra de Alejandro Vidondo, ingeniero, director de la carrera de Ingeniería Sonido en la UN3, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y director del Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido, CISTAS. Así que también agradecemos y obviamente para cualquier otra novedad el micrófono del noticiero está abierto. Gracias, chao, chao. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros ahora vamos a ir directo, nos vamos a la última tanda, con la última música. Sí, tranquilos. Si estuvimos hablando de no contaminar, así que vamos a ir con un temple a escuchar el flash informativo, obviamente, una canción para levantar esta jornada de viernes y luego volvemos para cerrar esta edición del Noticiero de este viernes 13 de mayo. La suba que sirve. El Banco Central de la República Argentina anunció un incremento en el interés para plazos fijos de 4% mensual y rendimiento efectivo de 60,1%. De esta manera, pasa de 46% a 48% anual. Pago con fuga. El Senado aprobó el proyecto de ley para pagar deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional con dinero fugado al exterior. La media sanción se logró con 37 votos positivos contra 31 negativos. Criptocaída. El valor del Bitcoin y otras monedas digitales sufrió nuevamente una baja en su valor y en un solo día perdió 11%, lo que representa un total perdido de 200.000 millones de dólares. La causa del desplome está en las perspectivas económicas globales y la suba en tasas de interés. Patorucito es real. Descubrieron una nueva especie de araña en la provincia de Misiones y fue bautizada como el personaje de historietas. Estos arácnidos habitan campos y malezales en Corrientes y sur de Misiones. Kun de bronce. El club inglés Manchester City presenta este viernes una estatua en honor a su máximo goleador y uno de sus ídolos históricos, Sergio Agüero. El motivo es la celebración del 10º aniversario del campeonato que el delantero argentino logró sobre el final del partido.